sobre la reunión o la gira que realizaron en Brasil. Lo escuchamos al integrante también de la Comisión de Política Exterior por la Mesa de Unidad Democrática, Williams Dávila. La oposición democrática, su naturaleza progresista, social y sobre todo su amplio criterio de integración en lo que corresponde a la importancia que tiene América del Sur y el Caribe hoy día. De manera tal, del hecho de haber sido recibido por el canciller, echa por tierra toda esa argumentación que han venido desarrollando los sectores oficialistas, que la oposición está conspirando, que es una oposición de desestabilización, etc. Eso es mentira. De lo contrario, no habríamos sido recibidos, porque el canciller incluso le manifestó a la canciller venezolana que iba a recibir esta delegación porque representamos un poder electo por el pueblo el pasado 6 de diciembre. Fue una gira de carácter social, como lo acaba de decir el presidente Luis Florido, porque tuvo que ver con articulación posible en donde registros de laboratorios que pueden producir fármacos perfectamente se puede hacer aquí en Venezuela, en tanto y en cuanto esos registros sean validados aquí. Y eso es un aporte muy importante, porque eso puede generar alianzas estratégicas, producción de medicina, etcétera, y es una lucha estructural contra la escasez de medicamentos. Pero una de las cosas fundamentales de la gira es que la lucha contra la corrupción es una lucha global. Y uno escucha nombres como el del señor José Dirceu, Joao Santana, asesores del presidente Lula, asesores de la presidenta Dilma, situaciones que han venido surgiendo de triangulación de convenios entre Petrobras, PDVSA y algunos laboratorios y algunas empresas de producción de comida, en donde hoy día en la prensa de Brasil y en el mundo sale la información de estas personas están detenidas, pero están abriendo una investigación precisamente por la triangulación de fondos ilícitos que contribuyeron a las campañas electorales tanto del presidente Lula como del presidente Dilma. Lo cierto del caso es que una de esas empresas que aparece vinculada es Odebrecht. Odebrecht tiene contrataciones que pasan de los 20.000 millones de dólares en Venezuela. Para nadie es un secreto que las contrataciones entre Brasil y Venezuela pasan de los 20.000 millones de dólares, que hay incluso retraso en los pagos. Pero aparte de eso tenemos nosotros que esta empresa JBS es una empresa de las más grandes de Brasil que tiene los negocios de exportación de carne. En el caso concreto de Venezuela controla el 50% del mercado de consumo de carne, una quinta parte del mercado de pollo. Es una empresa que distribuye, que tiene congelamiento, que tiene almacenamiento, que tiene transporte. Y el gobierno venezolano ha hecho contrataciones inmensas con esta empresa. En el año 2015 esas contrataciones pasaron de los 2.000 millardos de dólares. Facturación que el gobierno se las paga en 90 días, mientras que a las empresas locales venezolanas le deben más de 26.000 millones de dólares y no le pagan. A la empresa Polar, por ejemplo, que es la principal empresa productora de alimentos en Venezuela, le deben más de 400 millones de dólares, y ustedes ven la amenaza permanente que hay contra la empresa Polar. Entonces, ¿cómo se explica que estamos hablando de escasez de comida, escasez de medicina, y esta empresa JBS, como también la empresa Hipermarca, que produce medicina, el mismo presidente de la Asamblea Nacional anterior, el diputado Cabello, que estuvo allá en compañía de altos funcionarios del gobierno, del presidente de Corpoex, del ministro de Asuntos Acuáticos y Transporte para aquella época, del jefe encargado del CENIAT. Las fotos están aquí, no son inventos míos, ¿no? Son las fotos que salieron de la prensa, incluso ligada con el gobierno, de esa visita. Bueno, lo cierto del caso es que nada de esas medicinas han llegado. O sea, esas reuniones que se hicieron allá como presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué efecto tuvo cuando han surgido toda esta serie de informaciones a nivel de los medios de comunicación social en Brasil y en el mundo? Bueno, nosotros, justamente como lo acaba de decir el presidente de la Asamblea, le hicimos un requerimiento al procurador
al procurador con quien nos reunimos en esta gira, para que dentro de esas investigaciones que están haciendo a nivel de Brasil, tomen en consideración la situación que está ocurriendo en Venezuela y de esa manera cualquier cooperación en intercambio de información se haga y de esa forma atacar la corrupción, que es un problema mundial y que hoy día el ataque contra la corrupción es un ataque global. De manera pues de que fue una gira integral, que fue una gira completa, porque abarcó no solamente los elementos políticos, aspectos sociales, sino también este elemento fundamental, porque nosotros hoy día tenemos escasez de comida, escasez de carne, escasez de medicina, y justamente uno se ríe de las intervenciones del presidente de la Asamblea Nacional en aquella época, según declaraciones que él mismo dio, en donde decían que con este convenio gobierno a gobierno, es decir, obviando cualquier tipo de control de la Asamblea Nacional, porque la Constitución Nacional es muy clara, usted no puede hacer ningún contrato con empresas o gobiernos extranjeros si no tiene la autorización de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo es posible que digan que este es un convenio gobierno a gobierno supuestamente para fortalecer el proceso productivo nuestro, garantizar el suministro interno de comida y de medicina y de paso exportar a las islas del Caribe para seguir pues con el pensamiento integracionista del anterior presidente de la República? Bueno, ¿qué cinismo es ese? Cuando ni siquiera nosotros tenemos producción nacional, no garantizamos el suministro interno, están hablando de exportar a las islas del Caribe. Entonces son cuestiones pues que indudablemente ponen en entredicho la transparencia de ese convenio gobierno a gobierno, que según ellos para eliminar cualquier tipo de intermediario, pero lo cierto del caso es que nunca se tuvo noticia que esos medicamentos, 72 tipos de medicamentos dijeron que iban a traer de la empresa Hipermarcas y que si era necesario los iban a traer en aviones de la Fuerza Aérea Venezolana. Nunca se tuvo noticia de la llegada de esos medicamentos, ni tampoco de la transparencia de la contratación con la empresa JBS, que como acaba de decir, en el año 2015 la contratación llegó a 2.1 millardos de dólares. En el año 2014 habían sido 1.5 millardos de dólares. ¿Dónde pasó eso? ¿En qué nivel de control de la Contraloría Nacional del país o en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional? ¿Qué investigación se ha hecho cuando ese procedimiento de autorización de parte de la Asamblea Nacional no se cumplió? Así pues de que ustedes podrán observar que esta gira, que es la primera que realiza pues la Asamblea Nacional, tuvo resultados concretos. Fuimos, y quisiera señalar aquí, el equipo técnico que tiene la comisión nos preparó cada uno de nosotros un dossier de todo, íbamos preparados, con qué personalidades íbamos a hablar, el currículo de cada uno de ellos, la información general de los temas a tratar, porque así como se tienen que hacer las cosas. No fuimos a piratear y no fuimos a hacer ideologicismo barato, ese proyecto rezagado que ya está haciendo agua. Fuimos precisamente a defender la patria, a defender los intereses de la Asamblea Nacional, a hacer respetar la dignidad del Parlamento. Y fuimos preparados, informados, con un equipo técnico de gente joven que trabaja en la Comisión de Política Exterior.